Bienvenida a la Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a la Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola chicas, bienvenidas a un episodio más de la Revolución Madre. Por aquí estamos de nuevo. Elena, Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Hoy venimos con un capítulo que hemos introducido nuevo en esta temporada, que ya hicimos uno, y que es el preguntas y respuestas, porque nos preguntáis mogollón, muchas veces se quedan las preguntas por ahí perdidas, nos escribís por mensaje, entonces pensamos, lanzamos una vez al mes cajita y hoy vamos resolviendo, porque vais a ver que muchas dudas que igual pensáis que solo tenéis vosotras, le pasan a más mujeres, ¿no? Y por eso. Eso es súper interesante y la verdad que también estamos contentas con la acogida, ¿no? Que ponemos la cajita y nos empezáis a preguntar. La solemos poner el primer martes de cada mes, así que sepáis que por ahí nos podéis preguntar. Y bueno, pues en los episodios estos lo que hacemos es recoger, a veces no es exactamente la pregunta, pero hay varias parecidas, entonces respondemos todas de una, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá con este segundo episodio de preguntas y respuestas. Primera pregunta, Elena. Venga, la primera pregunta dice: Venga. hematomas en el embarazo, ¿cómo de comunes son? Si van acompañados de sangrado, etcétera. No sabemos si esta pregunta la hace alguien que igual ha pasado por un hematoma en el embarazo, que se suelen diagnosticar de manera, a veces, pues por un sangrado, porque ha habido algún manchado en el primer trimestre, ¿no? Y en la ecografía se ve ahí el hematoma. Y bueno, comentaros que los hematomas son bastante frecuentes en el primer trimestre, ¿vale? Y lo que hacen es un manchadito continuo. Puede ser más rojo, puede ser más oscuro. La mayoría de veces evolucionan bien, pero sí que requieren seguimiento para ver que ese hematoma se reabsorba y que el embarazo siga su curso, ¿vale? A veces sí que indican reposo relativo, otras veces no. Aquí es importante individualizar y que depende cómo se haya iniciado ese embarazo, cómo sea sangrado, dónde esté situado ese hematoma, si ese sangrado va a más o va a menos, si va acompañado de dolor o no. Pues entonces las indicaciones serán diferentes, ¿vale? Pero sí que es cierto que ante un sangrado, en el primer trimestre, siempre, con la mayoría de veces, vamos a consultar, ¿vale? Porque no es habitual que en semana 10 o en semana 11 o en semana 8 haya un sangrado, ¿vale? Eso y más es. Un sangrado rojo. Eso es. Muy bien. Muy interesante este tema y muy común, ¿eh? Así que buena pregunta. Vale, seguimos. ¿Por qué una pareja sana puede tardar en lograr un embarazo aunque se acierte el día fértil? Bueno, es que acertar el día fértil no es la panacea. Y bueno, es que chicas, mirad, la probabilidad de embarazo en una pareja totalmente sana, que no tiene ningún problema para concebir, es de un 20-25% en cada ciclo. O sea, realmente la probabilidad de embarazo, aunque acertemos en el día fértil y tengamos relaciones justo ese día y tú estás ovulando, es que sigue siendo un 20-25%. Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso se dan esos márgenes, ¿no? De tiempo de pareja en edad fértil hasta un año, aprovechando cada uno de los ciclos. No quedarse embarazados es normal. Entonces, fijaos, ¿no? Sí que ya cuando subimos de los 35 años, esto se reduce un poco y empezamos a hablar de 6 meses de relaciones, ¿no? Pero esto es muy importante. Y luego, pues sí, claro que aunque estemos sanos y no haya ningún problema real, ¿no? de fertilidad, influye muchísimo, por ejemplo, el estrés, nuestro día a día, cómo nos cuidamos, nuestro estado de salud, cómo estamos también a nivel emocional, cómo estamos en la pareja. Hay muchas cosas que influyen, que pueden hacer que este porcentaje del 20-25% disminuya aún más, ¿no? No es para sentirnos culpables ni agobiarnos, simplemente para tener en cuenta que si a lo mejor estamos, bueno, esperando, buscando bebé, pero justo estamos pasando por una etapa de estrés como puede ser
un viaje, una mudanza, un cambio de trabajo, pues bueno, puede ser que todavía haya menos posibilidad, pero tranquilidad, ¿vale? Simplemente son factores a tener en cuenta. Luego todas sabemos que hay casos que nos quedamos embarazadas cuando nada apuntaba a ello, ¿no? Y teníamos justo en ese momento un caos de vida. Entonces, no quiere decir que si me estoy mudando no me voy a poder quedar embarazada, ¿no? No queremos ir por ahí, pero bueno, creo que se entiende. Y luego, por supuesto, sí que sabemos que hay otras causas, ¿no? Que sí que patológicas, quiero decir, ¿no? Problemas que sí que ya pueden hacer que, por supuesto, este porcentaje disminuya mucho más. Esto, justo en esta temporada, si no me equivoco, es el episodio 3 que empezamos ya hablando de este tema de infertilidad, esterilidad. Lo tenéis y, bueno, pues para quien haya hecho esta pregunta o quien le pueda interesar, puedes ir ahí a profundizar un poco más. Sí, este tema es muy interesante porque somos mujeres y muchas veces no conocemos nuestro ciclo menstrual, no conocemos cómo es cada fase del ciclo en nosotras y pasamos por alto las sensaciones y lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo primero de todo cuando buscamos embarazo es el autoconocimiento. ¿Cómo es mi ciclo? ¿Cómo es cada fase del ciclo? ¿Cómo sé que estoy ovulando o no? ¿Cómo sé que estoy en días fértiles o no? Eso por una parte. Y luego lo que comentaba María es que la probabilidad de embarazo en un embarazo sano es muy baja. Es que se tienen que dar de, de mecanismos para que suceda. Yo siempre digo que es un milagro. Es que realmente es un milagro la vida. Entonces, bueno, basándonos en que es un milagro y que se tienen que alinear los astros, vamos a poner de nuestra parte, pues, con alimentación, con control del ciclo y con todo lo que hemos hablado, ¿no? Así que, bueno, muy Eso es. interesante, da para mucho y es un tema muy, muy bonito. Así que Sí. andaremos en él Mm. seguramente en algún capítulo más. Venga, siguiente pregunta. ¿Tener reglas muy cortas, 2 días, influye negativamente a la hora de quedarse embarazada? Vale. A ver, una regla corta, una menstruación corta, no siempre significa que haya algún problema, pero sí que puede ser que haya algún déficit de progesterona o algún déficit hormonal, ¿vale? Lo importante es detectar que has ovulado y que desde la ovulación se haya dado esa fase lútea, ¿vale? Para que ese endometrio se haya engrosado y ese embrión pueda anidar. Si el ciclo es regular y hay ovulación y después de esa ovulación tenemos esa fase lútea, hay probabilidades de implantación. Pero si tienes ciclos muy irregulares, ciclos muy cortos, o sea, reglas muy cortas, o que no llega a ser un sangrado, que es un manchadito y ya está, habría que ver y habría que consultar, porque puede influir en que estés tomando alguna medicación, puede influir con algún suplemento, puede influir que el momento vital de tu vida haga que tus ciclos estén alterados. Entonces, hay que valorar mucho más allá, ¿vale? Como os decíamos, esta pregunta va un poco en línea con la otra y el ciclo menstrual es apasionante porque vamos a individualizar muchísimo dependiendo de el momento vital en el que estás y todo lo que ocurre a tu alrededor. Eso es. Muy interesante. Siguiente, vamos con los bebés, que nos encantan. Hola, cuidados del recién nacido básicos para los primeros días. ¿Cómo nos gusta este tema? Sí, Y también hay por ahí algún episodio, no recuerdo sí, el número, pero de la primera temporada o la segunda, seguro. Básicamente, ¿que necesita un bebé? Piel con piel, mucho piel con piel, alimentación a demanda, ya sea que le estés dando en el pecho o que estés alimentando con fórmula. Esto es lo más importante, ¿vale? mm, Luego, bueno, respetar sus tiempos y sus ritmos. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de adaptarnos al bebé. total. Hay una cosa muy importante que es adaptarnos a sus ritmos y sobre todo, bueno, a ese sueño raro para nosotras de los bebés pues cuando el bebé llega a casa. Y sobre todo las primeras semanas, ¿no? Tener muy claro esto, que de repente ha llegado el bebé, que nos estamos conociendo e intentar quitarnos esa presión de todas las cosas que tenemos que hacer, que hacíamos antes y que ahora no podemos, y esas expectativas. Vamos a centrarnos en conocer a este bebé, en hacer, como os digo, mucho piel con piel, en que esté bien alimentado, en observar el estado general del bebé. Esto siempre os lo decimos. Mirad a vuestros bebés. No solo qué síntomas tienen o qué cosas les pasan, sino miradlos de forma general, miradles la carita, por Dios, y ver cómo está, ¿no? Cuando está despierto, está activo, se encuentra bien, reacciona a los estímulos, o es un bebé que es que está súper aletargado todo el día, le cuesta mucho despertarse. Esto
son signos importantes, ¿no? De esos cuidados básicos del recién nacido los primeros días es estar observadora a que, oye, claro que un bebé va a dormir mucho, aunque nos parezca que no, pero sí, duermen mucho, lo que pasa es que se despiertan mucho también, pero cuando se despierta, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra, no? Por supuesto, estar muy atentas al pañal, ¿no? Para no dejar el pañal húmedo mucho tiempo, pues esto al principio tenemos que estar como, ay, recordándolo, ¿no? Mirar el pañal mucho. Entonces, este tipo de cosas son importantes. Por supuesto, el cuidado del cordón, que estos lo van a explicar, ¿vale? Sin obsesionarnos y sin que nos dé miedo, porque no pasa nada, pero tiene que estar limpito y seco. Es muy importante, ¿vale? El cordón a los bebés no les duele. Es como si nos tocáramos el pelo, ¿vale? Yo siempre pongo este símil que yo creo que es muy, muy representativo. Y seguro que estáis muchas pensando en el baño. ¿Y el baño? ¿Y el baño? Pues el baño es una cosa que nos apetece como mucho hacer cuando nace un bebé y realmente no sería necesario como tal. Les estamos limpiando el culete todo el rato, ¿no? Cuando hacemos los cambios de pañal. Entonces, esto es importante que lo sepáis. El cordón. Realmente, o sea, los baños. Realmente no se recomendaría bañar al bebé hasta que se ha caído el cordón. No sería necesario, ¿vale? Si queréis bañarlo antes, podéis hacerlo, sí, pero no habría por qué, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Se recomienda eso, esperar a que se caiga el cordón para bañarlo. Y listo, ¿por qué? Pues porque, bueno, por mucho que lo hagamos con cuidado, si lo bañamos, el cordón se va a mojar y esto puede hacer que tarde un poquito más en caerse, ¿vale? Y por último, que esto siempre lo contamos nosotras dos, evitar en esos primeros días sobre todo la sobreestimulación, que haya muchos estímulos, que haya muchas personas que cojan al bebé, muchas visitas. Bueno, también el punto de ir a un centro comercial. ¿Se puede ir? Sí, poco rato, ¿no? Los bebés son súper sensibles, acaban de llegar al mundo. Entonces, esto sería como lo más importante. Sí, al final un bebé necesita pocas cosas materiales y lo que necesita es a su papá y a su mamá. Sobre todo a su mamá los primeros, pues eso, los primeros días para sobrevivir, regular su temperatura y alimentarse. Entonces a veces nos complicamos demasiado pensando en la habitación del bebé, la cuna del bebé, el carro, el no sé qué, y luego nos damos cuenta que hacen falta muy pocas cosas y que muchísimas cosas, si te hacen falta, te las puedes comprar de un día para otro, porque vivimos en la Efectivamente. sociedad del ya. Compro hoy y lo tengo en 2 horas en casa. Entonces, tranquilidad. Por experiencia como madre os diré que hace falta muy poco, que luego te sobra la mitad de cosas, que cuando compras mucha ropa luego no te da tiempo ni a ponérsela y se queda mucha ropa nueva y que seáis prácticas, de verdad. Lo que más necesita un bebé es contacto, alimento y seguridad, sentirse seguro. Eso es. Todo lo Eso es. demás son añadidos y son cosas que nos facilitan la vida, nos ayudan muchas, pero que no son imprescindibles. Entonces, elegid bien eh, qué os compráis o qué tenéis en casa, porque luego ocupa mogollón de sitio todo. eh, Son trastos, dentro de unos años ya no lo usaréis y son trastos. Entonces, bueno, sed prácticas. Consejo de Sí. madre. No, no, desde luego que esto Vale. también es un tema que hablamos mucho, muchas veces. De verdad, que hay una cosa, un negocio realmente con el tema de la maternidad y bueno, crear esas necesidades que realmente, bueno, es que muchas de las cosas luego, lo que os dice Elena, las veis en el momento. Oye, pues me está viniendo bien esto. Yo creo que lo voy a comprar o estoy necesitando esta otra cosa. Si es que nos llegan las cosas súper rápido ahora, ¿no? Entonces no hace falta como tenerlo todo antes de que llegue el bebé, sino esperar a que llegue. Lo básico es esto que os hemos contado, ¿no? De esos cuidados físicos, digamos. El resto de cosas son añadidos. Eso es. Eso. Bueno, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntáis sobre el exceso de líquido amniótico. Mirad, los bebés están envueltos en líquido. Dentro del útero están protegidos con la bolsa amniótica, y dentro de esa bolsa hay un montón de líquido que hacen que puedan moverse, que puedan practicar la deglución y también la eliminación de ese líquido. Su aparato urinario funciona y hacen pipí en la barriga. Y bueno, ese líquido es importante, ¿no? Para el bienestar del bebé y para el embarazo. Esa medida de cuánto líquido hay se determina en las ecografías. Cuando hay mucho, mucho, mucho líquido por encima de unos valores que hay marcados, se llama polidramnios, y cuando hay menos líquido del que debería haber, se llama oligoamnios, ¿vale?
nos preguntáis precisamente por el polidramnios, ¿no? ¿Qué es o qué supone? Pues el polidramnios es el exceso de líquido amniótico. A veces estas mamás que tienen mucha tripa y que notan, ¿no? Que igual no, el bebé no es muy grande, pero tienen mogollón de tripas porque tienen mogollón de líquido, ¿no? Puede tener muchas causas. Una posible diabetes gestacional, alguna infección del embarazo, a veces puede ser alguna malformación o simplemente que haya líquido y ya está, y que no se sepa la causa, ¿vale? Entonces, lo que se hace en estos casos, si hay un exceso de líquido amniótico, lo que se va a hacer es un control ecográfico y ver que el bebé esté bien, un registro cardiotocográfico o ver su bienestar, ¿vale? La mayoría de casos los polidramnios evolucionan bien. En otros casos hay que llevar un control más estrecho, incluso si hay mucho líquido, hacer pues controles muy seguidos, incluso adelantar el parto, etcétera. Como os decimos, va a depender de muchísimas cosas y la mayoría de casos el embarazo evoluciona sin problema. Pero al final lo que es que el bebé está envuelto en más líquido de lo que le tocaría, ¿vale? Eso es. Sí, es algo infrecuente realmente que sea preocupante, ¿vale? Sí que puede haber un polidramnios, pero que no signifique nada que sea fisiológico y ya está. Al final, siempre recordad que es que no somos máquinas, ¿no? Mm. Entonces hay unos números, unos valores de normalidad, pero bueno, nos podemos salir alguna un poquito de esto y que no esté pasando nada malo, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Cuándo preocuparme por el nivel de movimiento fetal? Bueno, el movimiento fetal siempre es una buena señal, ¿vale? O sea, realmente cuando preocuparme por el nivel de movimiento fetal sería más bien cuando preocuparme por el poco movimiento o que el bebé no se mueve, ¿no? Pero porque un bebé se mueva mucho es una pregunta muy frecuente, ¿eh? Esta, y nos la hacéis mogollón. Porque a veces, sobre todo alrededor de las 27, 28, 29, 30 semanas, es como el pico de movimientos. Y a veces es que llega a costar dormir, sobre todo por las noches, porque es que, ostras, es que llega al final del día y a lo mejor por el día, como estaba haciendo cosas, no me he dado mucha cuenta, pero el final del día, no, es que no para. Esto es normal, a ver si le va a pasar algo. Sí, es normal. ¿Puede ser incómodo? Sí, también te puedes quejar si lo necesitas, pero no significa que le esté pasando al bebé nada normalmente, ¿vale? Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que cada bebé tiene un patrón de movimiento y cada mamá lo llegáis a conocer, ¿no? Sí que va cambiando un poco durante el embarazo, ¿no? Pero cuando ya empezáis a notar más los movimientos, hay bebés que son más movidos y bebés que son menos movidos. Y que se mueva mucho entra dentro de la normalidad. Ahora, sí que es importantísimo que si el patrón de movimientos cambia drásticamente, de repente notas algo muy raro que tú no estabas sintiendo, sobre todo que vaya más hacia el punto de repente no se mueve o se mueve muy poco cuando antes se movía mogollón. Oye, es que hoy no lo estoy notando, ¿no? Esto también en algún episodio lo hemos comentado. Si esto te pasa, túmbate de ladito, tranquilita, manos a la barriga, cierra los ojos, conecta con el bebé, pregúntale, oye, ¿estás bien? Y céntrate solo en sentir si se mueve, ¿no? Si se mueve, ok, pero aún así, intuición de madre, si tú sientes que hay algo raro, ante la duda, siempre consultar. Nadie te va a decir nada. Malo, quiero decir, que a veces es como, es que no voy a ir a urgencias porque me van a decir que soy una exagerada. No, los servicios de urgencias están para eso, ¿vale? Y si vas y te dicen que está todo bien, pues mira qué bien. Tú tranquila y todo el mundo bien, ¿vale? Así que eso sería lo más importante. Pero el nivel de movimiento, que esta pregunta iba, si se mueve mucho, normalmente es que está todo súper bien. Es un bebé, pues muy movido, que está súper feliz y ya está. Sí, fenomenal. Mm. Venga, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es normal sentir pinchazos o tirantez en el bajo vientre en el embarazo? Bueno, es súper normal, súper normal. Además, en diferentes momentos del embarazo. Al principio del embarazo, cuando sabes que estás embarazada esas primeras semanas, a veces hay sensación de peso, sensación como que te va a venir la regla, una cosa así. Además, acompañado de muchas visitas al baño a hacer pipi, porque Mm. con todos los cambios hormonales ocurre esto. Y luego, conforme va creciendo el útero, pensad que el útero es un órgano que cuando una mujer no está embarazada es muy chiquitín, ¿vale? Y se hace grande, tan grande como 1 kilo de peso y como para albergar unos 5 litros. Entonces,
todo Guau, todo el tamaño de ese útero que tiene que ir creciendo hace que toda la musculatura de alrededor se estire y a veces moleste. Entonces, a veces hay una sensación de en los ligamentos a los lados, ¿no? En las ingles, que hay como que tira, como un dolor en el bajo vientre o en el pubis. Entonces, esto es normalmente algo muscular o algo relacionado con eso, con el crecimiento del bebé y el crecimiento del útero. Normalmente es un dolor suave, o sea, es una molestia, no es un dolor, que mejora cuando me tumbo, cuando cambio de posición y que no me permite, o sea, no hace que pare, yo puedo seguir mi vida normal. Obviamente, si es un dolor intenso, agudo, eh, que no me deja hablar ni moverme y que además no se me pasa, siempre hay que consultar, ¿vale? total. Pero por lo que preguntáis, va un poco enfocado, yo creo, a esto, ¿no? A estas típicas molestias de Sí, pinchacitos o cuando ya el bebé está muy grande en las últimas semanas, al caminar se notan muchos pinchazos. Y es por eso, porque el bebé ya está muy abajo. Entonces, claro, dependiendo del momento del embarazo, sí que vais a notar cosas. Es que el cuerpo está cambiando, se está adaptando. Es que todos vuestros órganos se están moviendo. eso Entonces, es. todo eso lo notamos, claro que sí. Eso es, sí. Algo que os puede ayudar aquí, aunque esto yo siempre os recomiendo consultar, ¿no? Con quien os esté llevando el embarazo, es el magnesio. El magnesio, bisglicinato de magnesio para todo lo que es tema muscular, pinchazos, calambres, e incluso contracciones, que ahora vamos a hablar de esto, anticipadas en el embarazo, nos puede venir bien, ¿vale? Esto se sabe que funciona. Siguiente pregunta. Venga. Contracciones. ¿Qué diferencia hay entre una contracción de Braxton Hicks y una contracción de parto? Vale, pues realmente es muy fácil de diferenciar, ¿vale? Vamos a verlo. Las contracciones de Braxton se empiezan a notar en el embarazo, pueden empezarse a notar incluso desde la semana 20, ¿vale? Pero esto es súper individual y hay mujeres que incluso pasan el embarazo, oye, pues es que yo no he notado las contracciones estas o muy al final, ¿no? O muy pocas, normal. Y otras que tienen más. Vale, una contracción de Braxton, lo que yo siento es que la tripa se me pone dura, 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 unos segundos y luego se vuelve a relajar, ¿vale? Pueden encadenarse unas cuantas, sí. Es frecuente que sean más hacia el final del día, ¿vale? Porque ya estamos más cansadas, el útero está también más cansado de todo el día y hay una cierta irritabilidad uterina. También pueden ocurrir más porque haya un déficit de magnesio, ¿vale? Va relacionado, pero son normales, fisiológicas, y son un entrenamiento del útero. ¿Por qué se caracterizan y se diferencian de las de parto? Porque son irregulares y deberían de ser indoloras. Es decir, no tienen un ritmo, no empiezan y no paran, ¿vale? Como son las de parto, y deberían de ser indoloras, quiere decir que las voy a sentir, porque si la tripa se me pone dura, dura, yo lo voy a sentir, ¿no? Claro. Siento incluso presión hacia abajo, pero no me duelen. O tengo una ligera molestia, depende de mi sensibilidad. Hay mujeres que son más sensibles, ¿no? A esto. Y sobre todo, si yo paro, o me tumbo un ratito, o me doy una ducha caliente, me pongo incluso calorcito, se pasan, ¿vale? Estos serían las contracciones de Braxton, que no nos preocupan, que son normales. ¿Cómo son las contracciones de parto? Pues las contracciones de parto me pican y me duelen, ¿vale? Ya siento dolor y normalmente, a lo mejor las primeras, bueno, pero llega un momento en el que yo tengo que parar un momento cuando viene esa contracción. Esto Sí. ya, uff, no es normal, ¿no? Y además empiezan a coger ritmo. Empiezan y no paran, ¿no? Ritmo como si estuviésemos dando palmas en una canción. Es una cosa que se siente, no es necesario medirlas con un temporizador o con una aplicación de estas que no hace falta. Sabemos que, ostras, que viene otra, que viene otra, que viene otra y además normalmente van también aumentando en intensidad y si yo hago esto de descansar un poquito y demás, a lo mejor se frenan un pelín pero no se terminan de pasar. Ojo aquí, ¿vale? Sobre todo si no estoy a término, porque si estoy a término, pues oye, es que igual me estoy poniendo de parto, pero si estoy por debajo de la semana 37, esto es causa, o sea, es un motivo de consulta, ¿vale? De ir a que te vean porque a ver qué está pasando. Ante esto, en semanas por debajo de la semana 37, respirar, tranquilidad, bebe agüita, hidrátate bien, que a veces también nos pasa esto. Haz pis, porque a veces es que tengo la vejiga tan llena que el útero se me está irritando.
te puedes coger un saquito de semillas o una mantita y ponértela, incluso de camino al hospital, ¿no? A que te vean, ir con tu saquito de semillas porque el calor sabemos que reduce todo esto, ¿vale? Pero sobre todo calma, porque que yo me ponga súper nerviosa, al final, si yo estoy tensa, el útero se tensa, ¿no? El cuerpo se tensa. Entonces, esta sería la diferencia. Resumiendo, Braxton, irregulares, indoloras y se pasan de parto, son regulares, cogen ritmo, duelen y además no se pasan del todo. Eso es. Súper. Venga, siguiente. ¿El moco cervical cambia también en el embarazo? ¿Cómo lo puedo diferenciar del líquido amniótico? Pues mirad, el moco cervical cambia a lo largo de nuestro ciclo menstrual y luego durante el embarazo también. De hecho, las últimas semanas antes del parto, las mujeres se notan mucho más mojadas, mucho más flujo, cremoso, sensación de humedad, etc. Y a veces nos hace pensar que a ver si es líquido amniótico, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos el que he roto aguas con flujo o con pipi? Porque puede ser que también puede ocurrir que estés ya de 30 y pico semanas y que tu suelo pélvico esté un poquito más debilitado y que aún estés con muchísima tos y en esa tos hay algún escape de orina. Entonces, por empezar por el principio, líquido amniótico, ¿cómo es? Características del líquido amniótico. Es líquido, no es moco ni es espeso, es como si fuera agua, líquido, ¿vale? Su color es transparente o amarillito muy muy claro o levemente rosado muy clarito, ¿vale? Es decir, no es blanco ni es amarillo como el pipí. Y no tiene olor, bueno, no tiene olor a pipí y no tiene el flujo no tiene prácticamente tampoco olor y el líquido amniótico tiene un olor levemente dulzón, ¿vale? Es un olor muy característico, pero no huele a pipí, desde luego, ¿vale? Entonces, si tengo mucho flujo o si creo que he roto aguas, ¿qué hago para distinguirlo? Pues observar. Me puedo poner una compresa de las de posparto que sé que no absorbe tanto y que me va a permitir ver mejor y me pongo a hacer cosas o por la casa o a subir alguna escalera, a hacer algún movimiento de vasalva, a estar en la pelota y a la media hora, 40 minutos, coges y miras. Miras el olor, el líquido, la consistencia y el color. Si es moco, flujo, blanco, cremoso, poca cantidad, además, ojo, cuando rompes bolsa, el líquido no para de salir. Entonces, si has roto aguas, aunque sea una fisurita, te cambiarás de compresa y a la media hora tendrás llena otra vez. Entonces, o notarás como ese goteo constante, ¿vale? Entonces, si tengo dudas realmente, porque a veces puede producir dudas, pues me voy al hospital, te hacen un test que se mira el pH del líquido y si vira ese test, pues es que has roto bolsa, si no, no. Y saber eso, que durante las últimas semanas de embarazo es muy, muy frecuente esta sensación de humedad y que es algo normal, siempre que no te produzca ni picor, ni molestias, ni tenga mal olor. Que si ocurre algo de esto sí que hay que consultar para descartar que no sea pues una candidiasis o alguna infección vaginal, ¿vale? Eso es, eso es. Sí, esto es importante y es algo como que os genera mucha... y algo que también funciona para las que no pueden esperar a esa media hora es ponerte un espejo o quien esté contigo y toser. ¿Vale? Esto también. Y si sale el líquido, pues es que no hay duda. O sea, realmente, normalmente, cuando hay dudas no es la bolsa, Sí. ¿vale? Aunque a veces sí, ¿eh? O sea, lo de ir al hospital y que os hagan el test está súper. Vamos con la siguiente. Vale, muy importante esta, ¿eh? ¿Cómo consultar si mi bebé vomita muchas veces al día? Vale. Lo primero de todo es diferenciar entre regurgitación y vómito, ¿vale? Sí. Porque los bebés regurgitan mucho. ¿Por qué? Pues porque la válvula superior del estómago, que se llama cardias, pues está todavía un poco inmadura y entonces, pues bueno, si me he llenado, tengo el estómago lleno, de repente sube a lo mejor un gas, ¿no? Y con este gas viene un poco de leche. Esto es normal, completamente normal. Los vómitos, cuando son vómitos, normalmente salen con fuerza, ¿vale? Salen en proyectil, que se llama. La regurgitación es más un... y de repente sale un poquito de leche, ¿no? Eso Pero no es. es un vómito con mucha fuerza. Vale. Esta pregunta, tal cual así, o sea, ¿cuándo consultar si mi bebé vomita muchas veces al día? Si tu bebé vomita muchas veces al día, hay que consultar. O sea, sí o sí.
porque es muy importante. O sea, muchas veces al día, ¿qué es? Porque si hay un vómito en proyectil, bueno, la actitud es observadora. Vamos a ver cómo está, ¿no? ¿Qué pasa? Sí que si es un bebé muy pequeñito, de menos de 2 meses, mucho ojo, ¿vale? O sea, si ha tenido un vómito así muy fuerte, bueno, pues la mayor parte de vosotras vais a ir a consultar y está bien, ¿eh? En bebés más mayores nos quedamos mirando a ver qué pasa, a ver cómo se encuentra, a ver si vuelve a vomitar, a ver las cacas, a ver cómo está, que es lo que os decíamos antes, cómo se encuentra, cómo está a nivel general, porque ha tenido un vómito así, pero está súper bien, se encuentra fenomenal. Vale, esto es un buen signo. Y luego, también en bebés más mayores, cuando empiezan con la alimentación complementaria, pues bueno, aquí no es raro que pueda haber algún vómito de más, pues porque algo no me ha sentado bien, no necesariamente me ha dado alergia, es que estoy explorando alimentos nuevos. Entonces, de repente, bueno, pues algo me puede sentar mal y sale para afuera. Mezclado entre vómito y regurgitación, no sabemos muy bien. Entonces, ahí la clave es observar, siempre, verle cómo está, cómo se encuentra. Y oye, si esto empieza a pasar, como pone la pregunta, muchas veces en el día, es que no hay duda de que tenemos que ir a consultar, ¿vale? En cualquier momento con un bebé pequeñito, sobre todo de menos de 1 año, ¿vale? Ahora, ya signos de alarma. Pues es que el bebé lleva un día o dos vomitando, ha dejado de hacer pis, está perdiendo peso, tiene fiebre. El vómito es raro, además, ya no es simplemente un vómito de leche, sino que es verde, tiene sangre, ¿no? O sea, esto no es común, pero bueno, es importante que os lo digamos, ¿no? Eso sí que ya son signos de corre a consultar a ver qué pasa, a que le vean, ¿no? Mayor parte de los vómitos pues son un virus y ya está y no pasa nada, ¿no? Pero es muy importante, es un tema importante. Así que ante la duda, consulta siempre, ¿vale? Eso es. Vale, y ahora vamos con alguna pregunta que nos habéis hecho, pero que está respondida ya en otros capítulos. Entonces, lo que vamos a hacer es leer la pregunta y redirigiros al capítulo para que lo escuchéis, ¿vale? Porque ahí va a estar súper ampliado y detallado, ¿vale? Una de ellas es cómo puedo preparar mi plan de parto, qué es realmente importante, dónde entrego el plan de parto, ¿vale? Todo sobre el plan de parto lo tenéis en el capítulo 16 de la temporada 1, ¿vale? Eso es. Y solo deciros pues, que el plan de parto es un documento que tiene una validez legal y que sobre todo es una herramienta de comunicación entre profesionales y pacientes, ¿vale? Entonces, iros al capítulo, leedlo todo y escuchadlo todo. Eso es. y, y si hay más dudas sobre esto y si hace falta hacer otro capítulo de esto, lo haremos. Pero creo que en Eso es. ese lo hablamos bastante bien. Súper, además, ese episodio os gustó un montón. Vale, otra más. ¿Es posible tener un parto vaginal después de cesárea? ¿Qué factores influyen? Pues tenéis un episodio únicamente de parto vaginal después de cesárea. Es el episodio 8 de la temporada 2, ¿vale? Sí, por supuesto, que se puede tener un parto vaginal después de cesárea, incluso de 2 cesáreas. Es una opción segura y ahí abordamos este tema en profundidad porque, bueno, es un tema importante y que se da mucho, ¿no? Bueno, hay muchas mujeres que han tenido una cesárea y después paren vaginal, pero sí que hay algunas cositas a tener en cuenta. Muy bien. Y nos quedan un par más. Tengo mucho miedo al dolor el día del parto. ¿Qué métodos de alivio del dolor funcionan realmente? Pues fijaos, en esto dedicamos dos capítulos en la primera temporada. Uno a métodos farmacológicos y otro a métodos no farmacológicos. Tenéis capítulo 18, primera temporada, métodos no farmacológicos de alivio del dolor. El movimiento, la respiración, el óxido nitroso, creo que lo hablábamos en el otro, pero bueno, respiraciones, acompañamiento, Y 19 métodos farmacológicos de alivio del dolor, la epidural, el óxido nitroso, a fondo, ¿vale? Entonces, Eso. tenéis todo ahí. El dolor en el parto, pues sí, hay que pasar por un camino, que es el parto, y que, bueno, pues que es intenso y que a cada mujer lo va a vivir de una manera y que es un dolor nuevo, diferente y conforme va pasando el parto va cambiando, ¿no? Entonces, más que el miedo al dolor en sí, lo que nos ayuda mucho es entender cómo es el proceso del parto, qué va a pasar en cada fase para poder acompañar ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, Eso de es. eso hablamos mucho en esos capítulos. Sí, eso es. Sí. Y para esta pregunta tenéis también, no sé el número, ¿no? Pero si buscáis miedo al parto, Sí. también os va a servir. Y luego los episodios de fases del parto y el día del parto. Todos estos los tenéis y se llaman así. Estos me acuerdo perfectamente. Y creo que también están en la primera temporada, ¿vale? Sí, eso Entonces, es. bueno, para todas las que tengáis miedo al parto en general y al dolor y demás,
iros a estudiaros la primera temporada porque es que lo tenéis todo ahí, ¿vale? Y ya por último, ¿cuándo debo preocuparme por la bajada de peso del bebé en los primeros días? Vale, también un tema muy frecuente y por eso en la temporada 2, el episodio 3, tenéis todo sobre el peso del bebé, los percentiles, la pérdida de peso. Ahí hablamos mucho, ¿no? De esos primeros días y de ese porcentaje que es normal que entra dentro de lo fisiológico que el bebé pierda, ese 10%, a veces incluso hasta un 12% en función de lo que haya pasado, cómo haya sido el parto, cómo esté siendo esos primeros días y también cómo actuar, ¿no? Cuando realmente es necesario una ayuda de fórmula o de que tú te extraigas leche. Bueno, todo esto lo hablamos ahí, ¿no? Y el cuándo debes preocuparte por la bajada del peso lo tienes ahí súper detallado. Así que bueno, chicas, capitulazo o super episodio, como queramos decir. Hemos abordado un montón de temas e intentamos también como que sean variados, ¿no? Estos episodios, que no, porque a veces hay muchas preguntas de embarazo, ¿vale? Vamos a coger de todos los temas, ¿no? Para, bueno, pues para poder llegar a todas y estoy segura de que escuchándolo se os plantean otras dudas, ¿no? Entonces, márcate el siguiente primer martes de mes. A veces, Eso porque es. somos humanas, si ese martes no ha habido cajita, pues se subirá el miércoles, porque la cuenta la llevamos nosotras y pasa la vida, ¿no? Pero estáos atentas ahí porque esa primera semana del mes siempre va a haber una cajita. Así que nada más, chicas, esperamos que os haya gustado un montón. Eso es. Nada, os mandamos un besito y nos vemos en el siguiente. Chao, Chao. chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.